Buenas noches, doctora Deila Rodríguez, compañeros. Hoy, junto a mi grupo, tenemos el placer de hablarles sobre las manifestaciones cutáneas de algunas enfermedades internas. Estaremos comenzando con el tema lupus eritematoso, presentado por mi persona, Stephanie Barrates. Bien, primero necesitamos saber qué es el lupus. Esta es una enfermedad autoinmune, es decir, que el sistema inmunitario propio va a atacar las células y tejidos sanos de la persona que lo padece. Esto por error. Puede dañar muchas partes del cuerpo, como articulaciones, piel, en la que estaremos haciendo énfasis en esta presentación, riñones, corazón, pulmones e incluso el cerebro, entre algunas otras regiones del cuerpo. Existen tres variedades de lupus que son las que estaremos viendo en esta presentación: el lupus eritematoso discoide, el lupus eritematoso sistémico y el lupus eritematoso profundo. Bien, para conocer un poquito más de manera general de cada una de estas variedades, vamos a estar presentando este pequeño cuadro. En cuanto al lupus eritematoso discoide, este va a afectar principalmente lo que son las mucosas y la piel. Va a ser de evolución crónica. Las lesiones se van a dar más que todo en áreas expuestas a la luz solar. No se van a observar lesiones viscerales en este tipo. Este se puede dar en todas las razas, con un predominio especial en mujeres, más que todo entre los 20 y 40 años. En la etiopatogenia van a influir factores genéticos y también van a haber ciertos factores desencadenantes, como lo son las radiaciones solares, los medicamentos e incluso el estrés. En el lupus eritematoso sistémico vamos a tener lesiones cutáneas y también lesiones articulares y viscerales. Este puede ser de evolución crónica, subaguda o aguda, y es de mal pronóstico. El predominio en esta variedad va a ser entre los 15 y 30 años y también pues va a ser predominante en mujeres, en este caso más que todo en las de raza negra. Van a influir en su etiopatogenia también factores genéticos y otros factores ambientales como el virus de Epstein-Barr, el retrovirus, la luz solar e incluso los productos químicos. En el lupus eritematoso profundo, pues tenemos que este se conoce por ser la variedad cutánea, el cual va a dejar lesiones discoides con nódulos subcutáneos bien delimitados, va a dejar cicatrices que son deprimidas o conocidas como fobias. En este el predominio va a ser también en mujeres, especialmente entre la segunda y cuarta décadas de vida. Y se puede presentar también en niños alrededor de los 10 años. En la etiopatogenia van a influir factores genéticos, factores traumáticos y pues se destaca una deficiencia parcial de lo que es el CD4. Bien, en cuanto al cuadro clínico, vamos a estar viendo el de cada una de estas variedades, empezando con el lupus eritematoso discoide. Inicialmente es importante saber y recordar que la evolución de esta va a ser crónica y que se presenta de manera asintomática. Pues como mencioné anteriormente, este se va a dar más que todo en áreas que están expuestas a la luz solar. Destacan las lesiones en mejillas y dorso de la nariz, en la piel cabelluda, en los pabellones auriculares, en los labios, especialmente en lo que es el labio inferior, como se observa aquí en esta imagen. La variedad discoide puede ser simétrica, tanto como asimétrica, y se caracteriza por eritema, escama y atrofia. Las lesiones pues, pueden ser placas bien limitadas, formadas por un borde activo y un centro atrófico, que pueden medir desde unos cuantos milímetros hasta pues, llegar a abarcar toda la superficie de la mejilla o incluso toda la cara. Estas lesiones pueden ser tanto alineadas o punteadas, como se observa aquí en esta última imagen, que es un caso de un lupus eritematoso discoide infantil. También puede ser diseminada. ¿A dónde se disemina? Pues más que todo a la parte superior del pecho, en el área del escote, en el cuello, como se observa por acá,
en las caras externas de los brazos y antebrazos. También se pueden afectar manos y dedos y las uñas. En las uñas se pueden observar dedos en palillo de tambor, paronychia, eritema digital, puntilleo, onicólisis, entre otros. En casos especiales, más que todo en personas de piel morena, se pueden llegar a observar lesiones pigmentadas como se observa en esta imagen de acá. También dentro de este existen variedades clínicas, 3 para ser específico, que son las más llamativas, que serían la variedad de lupus cutáneo fijo, que es la variedad habitual, formada tiene una forma eritematosa pura, puede ser pigmentada, también puede ser hipertrófica. En cuanto a la variedad superficial, en esta va a predominar más que todo lo que es el eritema y puede semejar a un lupus sistémico. Y otra variedad es la del lupus tumido, que esta se va a destacar, se va a caracterizar por placas rojas e infiltradas y pues este no va a dejar atrofia. Y una variedad un poco menos común que es la vegetante de alopeo, que se va a caracterizar por lesiones postulantes y vegetantes. Continuando con el cuadro clínico, ahora nos vamos con el lupus eritematoso sistémico. Bien, pues en las manifestaciones clínicas pueden ir desde un simple eritema y artritis, sintomatología general, hasta llegar a complicaciones más graves como anemia, trombocitopenia, entre otras. En esta diapositiva vamos a estar viendo las afecciones más comunes que se dan dentro del lupus eritematoso sistémico, donde vamos a tener los síntomas generales como fiebre, astenia, adinamia. En cuanto a la piel, se pueden observar eritemas y placas eritematosas, características que van a ser conocidas como en alas de mariposa, que es lo que observamos en esta imagen de acá. En etapas agudas se puede observar también edema. Los pacientes van a presentar fotosensibilidad. También pueden haber úlceras, las cuales van a ser orales o del vestíbulo nasal. Estas últimas, las del vestíbulo nasal, pueden llegar a perforar el tabique. Las articulaciones también se pueden ver afectadas. Los pacientes pueden presentar artralgias o incluso artritis no erosivas. Bien, en cuanto a los criterios diagnósticos, pues hay 4 manifestaciones clínicas que son específicas y válidas como criterios diagnósticos. Estos son el eritema malar, el exantema discoide, la fotosensibilidad y las úlceras oronasales. Y otras manifestaciones ya a nivel sistémico del lupus eritematoso sistémico, pues serían la vasculitis, manifestaciones de vasculitis, como se observan por acá, lesiones papulares necrótidas, estas en el área de los codos, o pues la propia vasculitis que aquí se observa en el área de las manos. Los pacientes pueden presentar petequias, manchas purpúricas, equimosis. También puede haber una afección renal que puede ir desde una alteración mínima hasta llegar a una glomerulonefritis proliferativa difusa. Pueden haber manifestaciones, alteraciones cardiovasculares como miocarditis, endocarditis, cardiomegalia, síntomas pleuropulmonares, síntomas gastrointestinales e incluso alteraciones neurológicas, llegando incluso hasta crisis convulsivas. Otros signos y lesiones que se pueden presentar dentro del LES van a ser el fenómeno de Raynaud, que es lo que se observa por acá, el pelo lúpico, que consiste más que todo en una alopecia difusa que es no cicatrizal, el síndrome de Rowell, que tenemos por acá, que es la vinculación con eritema polimorfo, y el lupus, que es lo que se da cuando coexisten el lupus y la artritis reumatoide. También tenemos un lupus neonatal dentro de la variedad sistémica, donde pues estos pequeños van a presentar manifestaciones cutáneas que van a ser congénitas, transitorias y no van a dejar cicatriz. Estas se van a ver más que todo en el área del rostro y en la piel cabelluda, como vemos por acá. Otras manifestaciones ya a nivel sistémico
Pueden ser hepatosplenomegalia, citopenias con linfopenias e incluso un retraso en el crecimiento. Y por último, vamos a ver el cuadro clínico del lupus eritematoso profundo. Bien, en esta variedad se muestra mucha predilección por lo que es el área de las mejillas y la piel cabelluda. En estas, pues van a destacar lo que son lesiones discoides que pueden estar sobre nódulos subcutáneos que tienden a ser de unos cuantos centímetros, de 1 a varios centímetros de diámetros. Ellos van a ser firmes, en ocasiones pueden ser dolorosos y están cubiertos por una piel eritematosa. Van a dejar cicatrices en foveas o lipoatrofia. Se pueden ver afectados también lo que son los brazos, la región lumbar y hombros y las mamas, así como también se puede ver afectada el área de las nalgas. Bien, continuando con el lupus eritematoso profundo, es importante que recordemos que en esta variedad no va a haber síntomas generales ni tampoco fiebre. Va a ser muy característica la alopecia y, pues como lo estuve mencionando, va a dejar esas cicatrices como foveas, que es lo que se observa por esta área de acá en esta imagen. Y aquí pues presentamos un caso de lupus eritematoso profundo infantil donde se pueden observar las lesiones eritematosas por acá en este niño. Bien, ahora vamos a ver el diagnóstico. El diagnóstico del lupus es difícil, ya que este no se va a presentar de la misma manera en todos los pacientes. Entonces, para hacer un diagnóstico correcto, va a ser necesario un conjunto de la clínica y otros exámenes complementarios que se deben realizar, ya sea de orina o de sangre. En el lupus eritematoso discoide vamos a tener estudios de inmunofluorescencia directa, van a haber anticuerpos antinucleares positivos, VDRL positivo, así como también un factor reumatoide. Va a haber disminución del complemento, aumento de las gamma globulinas y leucopenia. En cuanto al eritematoso sistémico, acá va a haber algo un poco más específico en cuanto a la clínica, que son los criterios del American College of Rheumatology, que cuando van a ver más de 4 de los criterios que ellos mencionan, se puede confirmar que se tiene un LES. Entre estos criterios, pues están la anemia, la artritis, las úlceras orales, eritema, lesiones discoides, alteraciones neurológicas, entre otros. En estos pacientes puede haber anemia, así como leucopenia, trombocitopenia, proteína C reactiva y prueba de Kunz positivo. Y en cuanto al VDRL, este va a presentar un positivo falso. Si nos vamos al lupus eritematoso profundo, pues acá también van a realizarse estudios de inmunofluorescencia directa, anticuerpos antinucleares, se destacan los anticuerpos anti-DNA nativo, el VDRL aquí va a ser positivo y también estos pacientes pueden presentar leucopenia. Bien, en cuanto al diagnóstico diferencial, por el lupus eritematoso discoide vamos a tener el prurigo actínico, que es lo que se observa por aquí, dermatitis seborreica, la tiña de la cara, también la lepra tuberculoide fija y la sarcoidosis. En el caso del sistémico, también el diagnóstico diferencial puede ser con prurigo actínico, con pelagra, con dermatosis por fotosensibilización, así como por enfermedades del colágeno y eritema pérneo. Si nos vamos al lupus eritematoso profundo, pues el diagnóstico diferencial puede ser con eritema nodoso, morfea localizada o profunda o eritema indurado de Bassi. En cuanto al tratamiento, pues es importante que sepamos y recordemos que en cada una de estas variedades va a ser de suma importancia la protección contra la luz solar, ya sea con ropa, accesorios o con sustancias que puedan impedir el paso de la luz solar. En el lupus eritematoso sistémico, pues va a ser necesario un reposo físico y emocional. Se pueden administrar AINES y antipalúdicos y también glucocorticoides. En el lupus eritematoso discoide van a tener importancia los glucocorticoides, más que todo cuando son casos de enfermedad activas. Estos pueden ser tópicos o intralesionales y deben aplicarse en periodos breves. También se pueden administrar las cloroquinas, la talidomida
Y por parte del lupus eritematoso profundo, vamos a tener antipalúdicos también, glucocorticoides sistémicos y de preferencia la talidomida. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a hablar sobre la morfea o esclerodermia localizada, también llamada esclerodermia circunscrita en placas. Esta es una enfermedad fibrosante de la piel y de los tejidos subyacentes. Se caracteriza por áreas esclerosas que pueden ser únicas o múltiples, pueden ser de diferentes formas como redondeadas o lineales, son más o menos lineales, son asintomáticas y principalmente son de evolución crónica. Esta enfermedad no tiene afectación sistémica. En la epidemiología se puede observar a cualquier edad, incluso se observa en niños, con predominio en mujeres de 20 a 47 años de edad. En niños se presenta de 7 a 14 años de edad y es más frecuente en la raza blanca. Las formas en placas es más común en adultos y la lineal es más común en niños. En la etiopatogenia pues se desconoce la patogenia, pero se ha postulado que hay un inicio con un daño vascular, hay un incremento en la producción de colágeno y una disminución de su destrucción. Se ha estudiado que existen agentes tóxicos como la silicosis, el cloruro de vinilio, los medicamentos como bisoprolol, bleomicina, bromocriptina, que pueden estar asociados a la patogenia. También alteraciones metabólicas del calcio, aminoácidos y serotonina. Existen factores ambientales y genéticos que van a desencadenar una reacción inmunitaria. Esta reacción va a alterar la microvasculatura y las células endoteliales van a producir una serie de citocinas que ocasiona una respuesta celular y va a detonar un círculo vicioso en el que un proceso inflamatorio genera lo que son los procesos residuales dañinos con una formación excesiva, anormal y depósitos de los componentes de la matriz extracelular. En la clasificación se clasifica como morfea localizada circunscrita en placas que puede ser superficial y profunda cuando afecta las fascies. Morfea localizada lineal, que pueden ser lesiones lineales en golpe de sable y hemiatrofia facial progresiva o síndrome de Parry-Romberg. La morfea generalizada, que es cuando 4 o más placas confluyen, y la morfea panesclerótica o circunferencial. También existe una morfea mixta. El cuadro clínico. Las lesiones se caracterizan por ser una o varias placas de piel endurecida. Pueden ser brillantes, como se observa acá en la imagen A. Son atróficas, pueden ser de un tamaño de 3 a 20 centímetros, son bien delimitadas, pueden ser hiperpigmentadas o hipopigmentadas. Casi todas van a estar rodeadas de un halo eritematoso violáceo, son asintomáticas y son de evolución crónica. Al principio pueden ser eritematosas hasta alcanzar finalmente en la fase de atrofia. Algunas veces se acompañan de alopecia y anhidrosis. En el cuadro clínico, la actividad de estas lesiones dura de 3 a 5 años. A veces hay tendencia a mejorar, pero las lesiones pueden persistir hasta 25 años y a menudo van a quedar pues los trastornos residuales en la piel. Acá tenemos lo que es una esclerodermia en gotas. Estas se localizan principalmente en el tórax y el cuello. Se caracterizan por lesiones escleroatróficas múltiples de color blanquecino, como se observa aquí en la imagen, de 2 a 6 milímetros de diámetro algunas veces, con orificios foliculares dilatados. Algunas lesiones ocasionalmente están cubiertas por escamas. Acá tenemos una esclerodermia en banda lineal o monomiélica, esta es originada por placas esclerosas, por lo general va a afectar a una extremidad. Esta se puede asociar a lo que es una enfermedad articular, neurológica y vascular. La esclerodermia en golpe de sable generalmente afecta la parte media de la frente, si las líneas de Blaschko puede asociarse con alopecia cicatricial, afectación de los ojos, del sistema nervioso central y puede haber hemiatrofia facial progresiva o síndrome de Parry-Romberg. La esclerodermia anular es una esclerodermia congénita. Esta origina bandas que estrangulan un segmento corporal. Principalmente se observa en los dedos y algunas veces esta esclerodermia produce amputaciones espontáneas. Tenemos la morfea queloidea,
que se localiza en el tórax y tiene aspecto clínico e histológico de un queloide. La fascitis eosinofílica o síndrome de Shulman es de inicio súbito. Hay una induración dolorosa bilateral en extremidades. El antecedente es de que la persona ha hecho ejercicio intenso. Esto se ha considerado como una morfea profunda que abarca desde la piel hasta las fascias. Hay una depresión lineal que sigue las venas superficiales y esto se le denomina el signo de la hendidura. Son comunes las contracciones articulares y se puede acompañar con eosinofilia, hipergamaglobulinemia, aumento de la eritrosedimentación, trombocitopenia o anemia hemolítica. En la esclerodermia en la morfea panesclerótica, esta tiene afectación circunferencial en las extremidades con afectación profunda que va a incluir la afectación del tejido celular subcutáneo, de los músculos y hasta de los huesos. En los datos de laboratorio, los pacientes van a presentar anticuerpos antinucleares positivos. También van a presentar algunos pacientes anticuerpos anticentrómeros o anti-DNA de doble cadena. O incluso algunos pacientes pueden presentar el factor reumatoideo positivo. En los datos histopatológicos, la epidermis va a ser normal o va a ser atrófica. En la dermis principalmente hay edema y engrosamiento de los haces de colágeno, y en las etapas tardías la dermis está engrosada con colágeno denso y tejido elástico denso. El diagnóstico diferencial se hace con la esclerosis sistémica progresiva, el líquen escleroso y atrófico, la anetodermia y la trofodermia idiopática de Pacini Pierini y la lepra. ¿Cómo evaluamos un paciente con morfea? Pues existen unas escalas clínicas que podemos utilizar para determinar la progresión de la enfermedad. Una de estas es la escala DIET, que consiste en evaluar la despigmentación, la induración, el eritema y las telangiectasias. Otra escala es también la escala de Rodnan modificada, que consiste en pellizcar la piel en 17 áreas de cuerpos diferentes y subjetivamente promediar el espesor de cada área específica. La actividad y la gravedad también puede evaluarse con ultrasonido y con una resonancia magnética nuclear. Dentro del tratamiento, pues ninguno es eficaz en esta enfermedad. Se recomienda aplicar lubricante local. También se ha utilizado metotrexato en dosis bajas combinados con corticoide sistémico, y también se utiliza fototerapia con luz ultravioleta. La esclerosis sistémica progresiva, o también llamada esclerodermia generalizada o difusa, es una enfermedad crónica del tejido conjuntivo vascular, es de origen desconocido, se caracteriza por alteraciones inflamatorias y fibrosis de la piel. En este caso sí hay afectación sistémica, o sea que vamos a tener afectada la piel, articulaciones, los músculos, los órganos internos como son el tubo digestivo, los pulmones, los riñones y el corazón. En la epidemiología, pues esta enfermedad es rara. Se presentan de 2.6 a 12 casos por millón de habitantes. Predomina en las mujeres y esta comienza principalmente en la edad adulta. En la etiopatogenia se desconoce la patogenia de la enfermedad, pero está considerada como multifactorial. Algunos se orientan a que es una enfermedad autoinmunitaria y se relaciona con haplotipos y otros antígenos. También se ha encontrado incidencia en los mineros, en las personas expuestas a solventes orgánicos, como en las pinturas o el polvo de sílice. Se dice que los pacientes con silicosis son mucho más predisponentes a presentar esta enfermedad que las personas normales. En estos casos se denomina el síndrome de Erasmus. Se ha demostrado que principalmente en la enfermedad hay una activación y proliferación de células T y macrófagos. Estas células interactúan con los fibroblastos por medio de citocinas, y los fibroblastos estimulados por células T y las proteínas quimioatrayentes van a estimular la síntesis y acumulación de fibronectina, tenasina, fibrilina y glucosaminoglicanos de la matriz extracelular. Esto va a dar como resultado una fibrosis y una esclerosis. Además, junto con esto se va a producir una enzima llamada granzima por los linfocitos T activados,
esta enzima va a conducir a un daño endotelial. Las alteraciones de la angiogénesis están relacionadas con la expresión y regulación del receptor del factor de crecimiento endotelial y se van a formar vasos neoformados. Presentan alteraciones estructurales como hiperplasia de la capa íntima, un fenómeno conocido como rarefacción capilar que consiste en la constricción y pérdida de la capacidad de los vasos de emitir ramificaciones. Estas alteraciones vasculares son la base de las principales complicaciones sistémicas de esta enfermedad, como son la hipertensión arterial pulmonar, la vasculopatía digital y la crisis renal hipertensiva. La clasificación: existe una esclerosis de forma limitada y una esclerosis de forma difusa. La forma limitada está constituida por acroesclerosis, síndrome de Crest, y la difusa por esclerosis sistémica difusa. Dentro del cuadro clínico, el 28 al 55% de los pacientes comienza con lo que es denominado el fenómeno de Raynaud. Principalmente este ocurre en las manos, puede preceder 3 a 20 años a la enfermedad, es una insuficiencia vascular, se produce en respuesta al frío o a las emociones, hay una palidez inicial y luego hay una cianosis. Esto se recupera espontáneamente cuando la temperatura aumenta. Algunas veces pueden formarse ulceraciones y pueden quedar cicatrices puntiformes, como se observan aquí en la imagen, hiperqueratóxicas. Estas formas graves a veces evolucionan hasta gangrena. El 30% de los pacientes van a iniciar con una esclerosis cutánea difusa o acral. Esta principalmente afecta a 3 o más sitios anatómicos, que son el tronco, extremidades superiores, región lumbosacra y músculo. Las manifestaciones cutáneas consumen al enfermo, ya que lo van envolviendo en una piel de acero que se contrae lentamente. Esta dermatosis va a pasar por 3 fases: la fase edematosa, la fase esclerosa y la fase atrófica. Los pacientes van a tener astralgias y edema de tejidos blandos. En el primer estadio la piel es dura y poco elástica, y en el segundo es rígida y de un color blanquecino o serio. También podemos observar en los pacientes esta fase atípica en la que se le llama amimia facial, en la que el paciente va a tener una nariz pequeña y afilada, una disminución de la abertura de la boca, un fruncimiento perioral en bolsa de tabaco, código de barras, como se observa aquí en la imagen, y un aumento del grosor de la membrana dentoalveolar. El paciente puede presentar hiperpigmentación difusa y de leucodermia, también denominada en sal y pimienta, por su forma. También hay calcinosis cutánea, en la que el calcio se deposita alrededor de las grandes articulaciones de los dedos. Estas pueden ser después de 7 a 10 años del comienzo de la enfermedad. Del 12 al 43% de las astralgias son leves o moderadas. Y puede haber desde rigidez hasta anquilosis articular. En las etapas tardías también afectan las manos y va a generar lo que es la garra esclerodérmica. El ataque visceral se va a manifestar por lo que es disfagia, por la afectación del esófago, tos y disnea. Los síntomas constitucionales de esta enfermedad son fiebre, astenia y pérdida de peso. Los datos histopatológicos: pues en las primeras etapas existe un infiltrado inflamatorio de linfocitos T, B, macrófagos, mastocitos y eosinófilos. En las etapas tardías o en las segundas etapas hay hialinización, fibrosis de la dermis y tejido celular, atrofia de los anexos, infiltrado celular escaso o ausente. Y, por supuesto, hay esclerosis de las paredes vasculares y depósito de calcio. Las pruebas de laboratorio y gabinete, pues podemos ver que hay anemia, eosinofilia, sedimentación eritrocitaria acelerada, hay hipergamaglobulinemia, disminución de la albúmina, anticuerpos antinucleares positivos y anticentrómeros también están positivos en los pacientes con síndrome de Crest. La esofagografía, se va a observar un avance difícil de la onda peristáltica en la mitad distal del esófago. En las radiografías pues, se puede observar fibrosis pulmonar, y el 95% de los pacientes van a tener cambios en las pruebas de función respiratoria.
El diagnóstico se hace con un criterio mayor, que sería esclerodermia proximal en cara, cuello, tronco, bilateral y simétrica, y dos criterios menores que pueden ser la presencia de esclerodactilia, ulceraciones o cicatrices pontiformes en los dedos, edema bilateral de manos y pies, hipopigmentación o hiperpigmentación de las inyectáceas o fenómeno de Raynaud. En las manifestaciones viscerales tenemos fibrosis pulmonar en la radiografía de tórax, disfagia esofágica y divertículos en el tubo digestivo. El diagnóstico diferencial principalmente enfermedad mixta del tejido conjuntivo, porfirinas, lupus eritematoso y dermatomyositis. El pronóstico es impredecible. La evolución hacia la muerte puede ser rápida o puede ser lenta. La principal causa de muerte de los pacientes es el daño renal y en el segundo lugar, pues la insuficiencia respiratoria. El tratamiento es multidisciplinario. Se recomiendan los cambios en el estilo de vida y se recomienda pues tratar las complicaciones sistémicas. Para la piel, pues el uso de lubricantes o hidratantes ayudaría. La D-penicilamina, los glucocorticoides como prednisona, 0.1 a 1 miligramos por kilogramo por día hasta alcanzar las dosis de sostén de 5 a 10 miligramos por día. La fototerapia también ayuda a inhibir la fibrosis e inducir el ablandamiento de la piel esclerótica. La calcinosis del síndrome de Crest mejora con diltiazem y el fenómeno de Raynaud se puede usar vasodilatadores como nifedipina o nitroglicerina. Muy buenas noches, doctora Deila Rodríguez, doctor Alfredo Quintero y compañeros. Mi nombre es Eleidy Sánchez y voy a hablarle acerca de la dermatomiositis. La dermatomiositis es un trastorno inflamatorio difuso del tejido conjuntivo, de causa desconocida, quizás autoinmune. Afecta a múltiples sistemas y se va a caracterizar por una poliomiositis del músculo estriado, bilateral, simétrica, extensora proximal, en el cual también se pueden visualizar trastornos cutáneos. Datos epidemiológicos se señalan de 1 a 6 casos por millón de habitantes, teniendo un mayor predominio en las mujeres, siendo más frecuente en jóvenes y niños del quinto decenio de vida y en afroestadounidenses. Como lo había mencionado, su etiopatogenia es de causa desconocida, pero la patogenia ha involucrado algunos factores infecciosos, virales, endocrinos, genéticos, autoinmunes o por un proceso neoplásico en un 15 a 25% de los casos. No se ha logrado aislar ningún agente infeccioso viral, pero se ha vinculado con el retrovirus y el virus Coxsackie-B. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de la dermatomiositis, esta se va a dar de acuerdo en dónde se da la afectación. Si la inflamación se da a nivel del músculo, hablamos de una polimiositis, que es una miositis sin lesión cutánea. Pero si se da lo que es una afectación de la piel, hablamos de una dermatomiositis clásica, que es una polimiositis y lesiones cutáneas. Por otro lado, tenemos lo que es la paraneoplásica, que esto es una poliomiositis o dermatomiositis que se acompaña de una neoplasia. Esta se va a dar lo que es en el 10 a 20% en personas mayores de los 40 a 50 años de edad, predominando lo que es en varones. Hay que mencionar que esta se va a presentar por un cáncer, ya sea pulmón, mama, ovario, estómago, ganglios linfáticos, por mencionar los más importantes. Tenemos también lo que es la mortal o benigna, que es una polimiositis o dermatomiositis infantil o juvenil. Esta se va a presentar en los 4 a 10 años de edad. Y también se va a dar lo que es una calcinosis en el 23 al 70% de los casos. Esta se va a clasificar en una que es mortal, que es la Bunker, o una benigna, que es la Brunstine.
Tenemos por otra parte también lo que es el síndrome de superposición o enfermedad mixta del tejido conjuntivo, que esta es una polimiositis o dermatomiositis relacionada con otra enfermedad del tejido conjuntivo, ya sea el lupus eritematoso sistémico o la esclerosis sistémica progresiva. También tenemos por último lo que es la dermatomiositis amiopática, que esta es una dermatomiositis sin miositis, ya que se da una afectación del músculo de forma escasa o transitoria. En esta podemos observar lo que es una erupción cutánea, pero sin enfermedad muscular. En cuanto a su cuadro clínico, ¿cómo se presenta? Bueno, les comento que puede darse de forma repentina luego de una amigdalectomía o exodoncia, donde pueden presentarse lo que es astenia y debilidad. Luego van a sobrevenir rápidamente lo que son los síntomas cutáneos y síntomas generales, que estos pueden llevar a la muerte, pero también se puede presentar con un principio insidioso, donde por esta parte se van a presentar primero lo que son las lesiones en piel y luego las manifestaciones musculares. En este caso es crónico e invalidante. El cuadro clínico puede presentar lo que es manifestaciones dermatológicas, manifestaciones musculares y manifestaciones sistémicas, empezando por las manifestaciones dermatológicas. En párpados, frente, región malar o dorso de la nariz podemos observar lo que es una coloración en eritema violáceo con edema leve y descamación, que es característico por su situación y coloración de un halo heliotropo. Por otra parte tenemos lo que es un aspecto poiquilodérmico en cuello y tórax, pero también puede presentarse lo que es en regiones expuestas al sol. Esto es característico por un eritema, atrofia, pigmentación y telangiectasia. En la parte superior podemos ver lo que son lesiones faciales, donde podemos ver en la imagen del centro una pigmentación facial y en la imagen número C lo que es una pigmentación con también eritema. Dentro de las manifestaciones dermatológicas podemos mencionar lo que es el signo de las pistoleras o chaparreras, que es un eritema violáceo en cara lateral de los muslos que va a coincidir justo en la zona de apoyo de una imaginarias pistoleras. También tenemos lo que es en las manos el fenómeno de Reynolds, también lesiones de vasculitis e hiperkeratosis palmar o manos de mecánico. Dentro de las manifestaciones dermatológicas también se puede presentar lo que es la calcinosis. Como lo había mencionado, la calcinosis afecta de un 23 a 70% en la dermatomiositis juvenil o infantil. Esta se va a clasificar de acuerdo a qué nivel afecta. Ya si afecta piel, hablamos de una calcinosis cutis; si afecta articulaciones, calcinosis circunscripta; y si afecta la fascia muscular, una calcinosis universalis, que esta puede causar incapacidad. En esta imagen podemos ver lo que es una calcinosis a nivel del codo y otra calcinosis a nivel de rodilla. Los signos cutáneos se van a dividir en patognomónicos, característicos y compatibles. Los patognomónicos: las pápulas de Gottron y signo de Gottron. Las pápulas de Gottron se caracterizan por presentarse en el dorso de las manos. Estas van a ser pápulas o placas eritematoviolaceas ligeramente sobrelevadas y descamativas, que van a cubrir la prominencia ósea de las manos, codos y rodillas. Además de esto tenemos el signo de Gottron, que como vemos en la imagen de esta, van a presentar lo que es un eritema violáceo con o sin edema de las articulaciones interfalángicas de las manos y también en codos, rodillas y malleolos. Ahora los signos cutáneos
característicos. En esta tenemos lo que es el eritema en heliotropo. Este se va a presentar en párpados, como ya se había mencionado. Este va a ser característico por su eritema violáceo. También tenemos lo que son las telangiectasia periungual con atrofia de cutículas. Por otra parte, tenemos un signo muy característico e importante, que sería el signo de Charles, que este es un eritema violáceo localizado en la región V del escote. En cuanto a las manifestaciones musculares, vamos a observar que se va a presentar lo que es una afectación de los músculos estriados, con mialgia, miastenia e incapacidad de movimiento. Esto se va a ver mayormente a nivel de la cintura, escápulo humeral y pelvis femoral. Además de esto, se va a presentar imposibilidad o dificultad para levantar los brazos y piernas, lo que va a causar la marcha de pato o anserina. En algunos pacientes graves, la incapacidad de movimiento es total. También se puede presentar lo que es disfagia. Esta va a depender de la debilidad del músculo cricofaringeo o del esfínter esofágico superior. En cuanto a los datos histopatológicos a nivel de la epidermis, podemos ver lo que es hiperkeratosis leve y zonas de atrofia, también como licuefacción de la basal. En la dermis vamos a ver lo que es edema del tejido conjuntivo, necrosis, fibrinoide del colágeno y vasodilatación con infiltrados linfocíticos perivasculares. En las fibras musculares vamos a ver lo que es una alteración de la conofilia e infiltrados linfocíticos perivasculares. Además de esto, por la presencia de sustancias fibrinoides, vamos a observar lo que es una pérdida de extracción normal y se puede observar lo que también es necrosis, atrofia y degeneración. Aquí podemos observar lo que es una biopsia en poliomiositis, donde se puede observar lo que es un infiltrado intersticial y atrofia perifascicular. Los criterios diagnósticos. Tenemos primeramente lo que es una debilidad muscular proximal simétrica con disfagia o sin ella, o afectación muscular respiratoria. 2. Datos anormales de la biopsia muscular. Aumento de las enzimas del músculo estriado y datos anormales en la electromiografía. O 5. Una erupción cutánea típica. Entonces, si tenemos el punto 5 es una certeza diagnóstica, pero si tenemos 3 o 4 de los restantes es un diagnóstico definitivo. Si tenemos 2 es probable y si tenemos 1 es posible. Entonces, esto se ayuda gracias a la biopsia muscular, a la resonancia magnética y a la electromiografía. En los laboratorios vamos a tener lo que es las enzimas séricas elevadas. Diagnóstico diferencial. Lupus eritematoso sistémico. Este es uno de los principales, ya que los signos más característicos que permiten distinguir la dermatomiositis del lupus eritematoso sistémico es la coloración violácea del eritema y la tendencia de las lesiones a distribuirse en torno a los ojos y en las zonas extensoras. Por otra parte, tenemos la esclerosis sistémica progresiva, la dermatitis por contacto, la fotosensibilidad y la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. En cuanto al tratamiento, primero es importante evaluar la gravedad de la enfermedad del paciente, ya que el objetivo es revertir la debilidad y permitirle al paciente poder volver a su funcionamiento normal. Como medicamentos de base vamos a tener lo que son los glucocorticoides, como la prednisona de 1 o 2 miligramos kilogramo día. Este al comienzo se puede administrar junto con los inmunosupresores como la azatioprina o ciclofosfamina de 1 a 3 miligramos kilogramo día.
Este se va a administrar de manera intermitente. También tenemos lo que es el metotrexato de 15 a 25 miligramos a la semana. En la dermatosis juvenil, como lo mencioné, es donde mayormente se va a presentar lo que es la calcinosis. Por lo tanto, en esta ocasión se va a administrar tratamientos energéticos para disminuir la incidencia de calcinosis y secuelas mediante la administración intermitente de la metilprednisolona por vía intravenosa. También se ha visto que las manifestaciones dermatológicas van a disminuir con dosis bajas de hidroxicloroquina o cloroquina durante periodos breves. También tenemos aquí lo que es la warfarina de 1 a 2 miligramos día o el diltiazem 5 miligramos kilogramos día. Estos logran disminuir las zonas de calcinosis. Por otra parte, tenemos también que se va a administrar también lo que son inmunoglobulina por vía intravenosa, el trasplante de células madre, sirolimus o tracolimus, también fisioterapia y rehabilitación. Esto es cuando se requiere, en caso que se necesita. Y en aquella enfermedad que es paraneoplásica, es necesario eliminar la neoplasia primeramente para que se solucione el resto. Entonces, ¿qué decirle a nuestro paciente? Bueno, nuestro paciente debe saber que esta no tiene cura, pero sin embargo, pueden haber periodos en los que mejoran los síntomas. También que el tratamiento puede eliminar el sarpullido de la piel y que la forma juvenil remite en promedio en 5 años y este puede ser la forma crónica. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, doctora Deila, doctor Alfredo, compañeros. Soy Miguel Araúz y le voy a presentar el tema de acantosis nigricans, vasculitis leucocitoclástica. Entre el contenido a tratar está la definición, la etiopatogenia, la clasificación, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico diferencial y el tratamiento. ¿Cómo se define la acantosis nigricans? Esta se define como una hiperkeratosis, papilomatosis e hiperpigmentación simétrica en los pliegues. Esto quiere decir que hay un engrosamiento de la capa externa de la piel acompañado a unas formaciones de excreciones verruciformes y un aumento de la pigmentación de esta. La etiopatogenia está dada por un aumento de los receptores de factor transformador de crecimiento alfa y factor de crecimiento epidérmico y de fibroblastos. Esto sucede en personas con obesidad, hiperinsulinismo, diabetes mellitus o resistencia a la insulina. En los casos de las neoplasias va a haber un aumento de los receptores de factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1. La clasificación se divide en tipos malignos y tipo benigna. La maligna está relacionada con el carcinoma gástrico, su evolución es paralela a la neoplasia y puede afectar a las mucosas. La benigna se describen como lesiones de menor gravedad que suele respetar las extremidades, sobre todo la parte distal. También está la acantosis nigricans relacionada a obesidad, que se observa en personas de piel morena o con resistencia a la insulina debido a un aumento excesivo de peso. La acantosis acral, esta destaca en pacientes afroamericanos como una hiperkeratosis aterciopelada. La acantosis nigricans unilateral, esta precede a la acantosis nigricans benigna en algunos casos y en otros no está relacionada a las endocrinopatías. La acantosis nigricans medicamentosa se relaciona a pacientes que son tratados con glucocorticoides, ácido nicotínico, estrógenos e insulina. La acantosis nigricans sindromática se presenta en más de 40 síndromes, entre los que destaca
el síndrome de Cushing, síndrome de Costello, síndrome de Marfan, síndrome hipogonadal, síndrome hipertrófico acral y ataxia telangiectasia. Y las acantosis nigricans relacionadas a endocrinopatías destacan en acromegalia, pseudoacromegalia, gigantismo, síndrome de Cushing y enfermedad de Addison. El cuadro clínico es descrito como una dermatosis que se disemina a axilas, cuello, nuca e ingle. Se observa una pigmentación café, grisácea o negra con una resequedad y aspereza de la piel y la formación de las papilosis verruciformes que se observan en la imagen inferior central y en la imagen lateral derecha. En cuanto a la acantosis nigricans malignas, en estos pacientes no hay un sobrepeso. Contrariamente, hay una disminución del peso debido a las neoplasias. Esta es mucho más extensa que la acantosis nigricans benigna y puede afectar la mucosa, las palmas callosas, se forman aquí también, o en tripa, y esto se refiere a acantosis nigricans de la palma de las manos o paquidermatogliafía. El diagnóstico de la acantosis nigricans es principalmente clínico, pero se debe determinar la causa de esta a través de pruebas de glicemia e insulinemia pre y postprandial. También se debe medir la hemoglobina glicosilada, el perfil lipídico y las enzimas hepáticas, estas sobre todo para descartar hígado graso en el paciente. Si se tiene una sospecha de neoplasia, el paciente debe ser sometido a estudios imagenológicos como serían radiología, ultrasonido, resonancia magnética y tomografía computarizada. El diagnóstico diferencial principalmente destacan dos enfermedades como es la papilomatosis confluente y reticulada, que es la imagen, las imágenes de los extremos, y la ictiosis, que en este caso hay escamas adherentes oscuras en lo que es el abdomen de este paciente, que es en la imagen central. El tratamiento. Al paciente se le debe indicar que esta enfermedad es un aumento de la pigmentación de su piel y no se refiere a la suciedad. O sea, que se le debe motivar a no frotarse las áreas hiperpigmentadas, ya que esto puede ser contraproducente. A su vez, si es un paciente que es tratado con insulina, se debe indicar que cambie los sitios donde aplica esta. También se debe promover a lo que sería la realización de ejercicio y mantener dieta balanceada para disminuir el peso, ya que esto ayuda a disminuir la hiperpigmentación. El tratamiento cosmético incluye la terapia con láser, dermoabrasión y retinoides tópicos. Si el paciente tiene una neoplasia, este debe ser sometido a tratamiento quirúrgico, quimioterapia o radioterapia en caso de ser necesario. Ahora vamos a ver el tema de vasculitis leucocitoclástica. Esta se define como un infiltrado de leucocitos polimorfonucleares que van a provocar una púrpura palpable que predomina en extremidades inferiores. La etiopatogenia está dada por una reacción antígeno-anticuerpo tipo 3 con activación del complemento. También se puede observar en estados de hipercoagulabilidad, frío o la presencia de antígenos que inician el daño vascular y lo incrementan. Aquí tenemos este esquema en el que se va a observar que hay un depósito de antígeno en el endotelio, posteriormente un reconocimiento por los anticuerpos. Esto va a activar el sistema de complemento que va a producir la quimiotaxis de los leucocitos. Entonces va a haber una liberación de enzimas lisosomales, una síntesis de interleucina 1 y factor transformante de crecimiento alfa. Va a haber expresión de moléculas de adhesión y lesión del vaso y una extravasación celular.
El cuadro clínico destaca lo que sería una púrpura palpable en las extremidades inferiores y en las zonas de presión o declive. Estas púrpuras está formada por pápulas milimétricas violáceas que no desaparecen a la digitopresión. Posteriormente, estas se van a tornar más oscuras y van a dejar hiperpigmentación. En el diagnóstico, este se va a establecer sobre todo es una exclusión de otras vasculitis a través de datos clínicos que van a orientar los exámenes de laboratorio que se van a realizar, como sería la inmunofluorescencia directa que se debe realizar posteriormente a 42 a 72 horas de la presentación de las lesiones, y se destaca que pueden resultar positivos en el 50% de los pacientes con la presencia de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y C3. El diagnóstico diferencial se debe a enfermedades como el eritema multiforme. En este caso, en la imagen se presentan lesiones en las palmas, el lupus eritematoso sistémico, lesiones tachonadas y pigmentadas, y la púrpura medicamentosa. El tratamiento. Aquí se le debe mencionar al paciente que mediante el reposo es posible que las lesiones cutáneas disminuyan. También puede ser tratado con glucocorticoides, con inmunosupresores como la acitioprina, ciclosporina, metortexato y ciclofosfamida, u otros fármacos como cloroquinas, AINES, colchicina y nicotinamida. Como un resumen a los temas tratados por mis compañeras de las dermatitis, tenemos el lupus eritematoso sistémico. En la epidemiología destacaba que se veía en mujeres de 20 a 40 años. La etiopatogenia está dada por factores genéticos desencadenantes como reacciones solares, medicamentosas, virus o estrés. Se puede observar en lo que serían labios, pabellones auriculares, piel cabelluda o diseminado, que sería en parte superior del escote y cuello, y la cara externa de los antebrazos y brazos. Las manifestaciones dermatológicas están dadas por una dermatosis simétrica o asimétrica, que destaca con eritema, escamas y atrofia, y placas bien limitadas, con un borde activo y un centro atrófico. La evolución es crónica y asintomática. El lupus eritematoso sistémico, vamos a tener lo que sería una mujer de raza, se presentan mujeres de raza negra, entre 15 a 30 años. La etiopatogenia está dada por factores genéticos también, virus de Epstein-Barr, retrovirus, luz solar, productos químicos. Se puede observar en mejillas y dorso de la nariz, que es la región malar. Puede observarse también en antebrazos y palmas, como el lupus eritematoso discoide. Pero en este va a haber presencia de úlceras, sobre todo en la región oral. Las manifestaciones clínicas va a ser un eritema malar, exantema discoide, fotosensibilidad y úlceras oronasales. Va a destacar placas eritematosas de color que varía de rosa a violáceo, y la distribución es tachonada o difusa. El lupus eritematoso profundo destaca en mujeres de la segunda a la cuarta década de edad y en niños a los 10 años. La etiopatogenia está dada por factores traumáticos y deficiencia parcial de CD4. Este se va a presentar en la cabeza, mejillas y piel cabelluda, y en la parte superior de brazos y antebrazos, como lo que sería el lupus eritematoso discoide. Las lesiones discoides sobre los nódulos subcutáneos de 1 a varios centímetros de diámetro son firmes y en ocasiones dolorosas. La esclerodermia localizada epidemiológicamente se puede observar a cualquier edad y hay mayor prevalencia en mujeres de 20 a 47 años. La etiopatogenia está dada por un daño de la microvasculatura y un proceso inflamatorio que genera un proceso residual dañino y la formación excesiva y anormal de depósito de matriz extracelular. Se puede observar en cualquier parte del cuerpo, en especial en el tronco. En las demás manifestaciones dermatológicas destacan muchas o una placa
de piel endurecida, brillante y atrófica que varían en un tamaño de 3 a 20 centímetros, bien delimitadas, hiperpigmentadas o hipopigmentadas, rodeadas de un halo eritematoso violáceo, son asintomáticas y de evolución crónica. La esclerosis sistémica progresiva es muy infrecuente y inicia principalmente de los 30 a los 40 años de edad, predomina en mujeres, el componente es autoinmune o una exposición a químicos como el polvo de sílice o resinas epóxicas o hidrocarburos aromáticos. La topografía destaca en manos, tronco y extremidades superiores. Y aquí el paciente se puede observar fenómeno de Raynaud y dermatosis que pasa por 3 fases: edematosa, esclerosa y atrófica. La dermatomiositis se presenta en 1 a 6 casos por millón de habitantes, predomina en mujeres y es más frecuente en jóvenes y niños y en afroestadounidenses. Destaca que la patogenia es desconocida, pero está relacionada a infecciones virales, factores endocrinos o genéticos, autoinmunes o procesos neoplásicos. La topografía está en párpados, frente y regiones malares. Se presenta como un eritema violáceo con edema leve, descamación, eritema, atrofia, pigmentación y telangiectasias y placas eritemato-descamosas. Como signos patognomónicos destaca las pápulas de Gottron y el signo de Gottron. La cactosis nigricans, tenemos que esta afecta a todas las razas y ambos sexos y la forma maligna se presenta después de los 40 años de edad. Aquí la patogenia está dada por un aumento de los receptores de transformante de crecimiento alfa y factor de crecimiento epidérmico y de fibroblastos. La topografía se destaca sobre todo en axilas, cuello y nuca y la región inguinal, y es una pigmentación café, grisácea o negra con resequedad y aspereza de la piel, con un engrosamiento palpable y las elevaciones papilomatosas. La vasculitis leucocitoclástica, que destaca que es muy poco frecuente y no varía entre el sexo. Hay una incidencia de 30 a 45 casos por millón de habitantes y esta patogenia está dada por una reacción de antígeno-anticuerpo tipo 3 con activación del complemento. La topografía destaca en extremidades inferiores y en zonas de presión o declive como una púrpura palpable, formada por pápulas milimétricas violáceas que no desaparecen a la digitopresión y pueden presentarse con prurito. Muchas gracias.